Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. A pesar de haber sido muy reconocido en su país de origen, que es Taiwán, y de haber quedado entre las 15 películas preseleccionadas para obtener el Oscar a la mejor película extranjera, la película El Azón del director taiwanés Chung Mong-hong ha permanecido por debajo del radar. La mayoría de nosotros, confieso yo misma, haberla dejado pasar hasta hace poco que uno de ustedes tuvo la amabilidad de mencionarla en los comentarios. Es una película con un ritmo muy peculiar que habla, entre otras cosas, de las expectativas que no se cumplen y, a la inversa, de lo que puede ocurrir para bien, de forma inesperada, cuando no se ha puesto ninguna expectativa en una situación o en una persona. El director desarrolla este tema a través de la historia de una familia compuesta por padre, madre y por dos hijos adolescentes, y habla de los giros que dan sus vidas y sus temperamentos a lo largo de 4 años. No es que la película recorra estos 4 años en sus 2 horas y media de duración, que debo decir, se pasa muy rápido, que no los intimide esto. No recorre estos 4 años, sino que hace una elipsis, pero es una elipsis necesaria porque ayuda a hacer verosímil la transformación de los personajes, que casi todos terminan mostrando una faceta que no aparentaban tener. Quizá transformación no es la palabra, quizá debería llamarla una revelación de atributos que ya estaban ahí y que simplemente no salían a la luz. Y describo la trama en términos de cosas que permanecían ocultas o que no eran visibles y que eventualmente se revelan, porque toda la historia juega con la noción o con el concepto de claroscuros aplicado a la naturaleza humana. Y esto se anticipa en el título mismo, que podría traducirse como un sol o como el sol, pero que, según las notas de prensa de la película, su traducción literal del mandarín es más bien la luz del sol lo ilumina todo. Es decir, se habla del sol como fuente de iluminación, a propósito de los claroscuros que mencionaba. Y es un título deliberadamente engañoso, porque el sol y su capacidad de iluminarlo todo suele tener connotaciones positivas, casi lo damos por hecho, y esto a la vez nos lleva a pensar que aquello que estamos a punto de ver es una película en la que el sol será metáfora de vitalidad y de calidez, y es astuto generar esta expectativa en el espectador, porque eventualmente uno de los personajes revela que esta idea tiene muchos puntos ciegos. Él revela que en algunos casos, o para algunas personas, estar siempre expuesto a la luz del sol, metafóricamente hablando, puede ser una maldición. La película arranca con una secuencia memorable que incluso remite al cine de Park Chan-wook, o en general al cine asiático de mafiosos o de gángsters, que suele ser muy gráfico. Es una secuencia en la que se comete un acto violento, en la que está involucrado un machete, una mano, un caldo de fideos, y lo que ocurre en este prólogo es lo que detona los cambios en la vida de la familia protagonista, en tanto uno de los involucrados es el joven Ho. Es el hijo menor, que por su participación en estos hechos será arrestado y será enviado a un centro de detención. Pronto se establece que este joven, Ho, y que su hermano mayor, Hao, son opuestos entre sí. Uno es el clásico hijo problemático, con amigos problemáticos, que siempre trae problemas a sus padres, como ya quedó establecido. Y en cambio, Hao es un muy buen estudiante de medicina, alguien que trata muy bien a las demás personas, que tiene frente a sí un futuro brillante, pero a él este futuro brillante es algo que lo intimida. Él es el personaje que más adelante va a describir la sensación de no tener un solo lugar de sombra donde resguardarse de los rayos del sol. Dice que nota que todos a su alrededor pueden refugiarse en lugares oscuros y que él no puede encontrar un lugar oscuro. Al poco tiempo de hacer esta declaración, hace algo que nadie en la familia veía venir, y esto se suma a la tragedia del hermano encarcelado. Y es así que los padres comienzan a darse cuenta de lo que cada uno de sus 2 hijos ha representado para ellos y cómo esto a su vez ha influido en su forma de tratarlos. A quien más le pesa esta revisión es al padre de familia, un hombre llamado Wen, que toda su vida ha rechazado al hijo problemático, y el reconocimiento de este desequilibrio afectivo lo lleva a compensar la indiferencia de una forma extrema, tan extrema que entonces
esta forma va a revelar un lado oscuro de Wen que permanecía oculto, y es esto a lo que me refería con el juego de claroscuros en la película. La película es toda sobre la dualidad que hay en todas las personas y sobre cómo, llegado el momento o llegada la oportunidad, una faceta puede llegar a desplazar a la otra. Y esta reflexión tan inusual que hace Howe sobre la luz del sol como metáfora de algo persecutorio se entiende mejor a la luz de algo que dijo Chung Mong-hong en una entrevista que le hizo su compatriota, el director taiwanés Ang Lee, que dice ser fan del cine de este director. En algún momento de la conversación, Chung Mong-hong afirma que él piensa que la oscuridad es el lugar más seguro de todos y pone como ejemplo el vientre materno. Habla de cómo ese es el lugar de máxima paz y máxima tranquilidad, y de cómo todo eso se termina en el momento en el que, después de 9 meses, finalmente enfrentamos la luz. Y repito, creo que esta declaración, en donde se equipara oscuridad y bienestar, es lo que le da total sentido a las palabras del casi perfecto Howe, un personaje tan iluminado que se siente expuesto, que se siente desprotegido, tan iluminado que paradójicamente es invisible para los demás. Y toda esta inversión de valores, de los valores que se le suele asignar a la luz y a la sombra, se refleja también de principio a fin en la fotografía de la película. Son es una película de colores brillantes, de contrastes altos, en donde la iluminación llega incluso a ser estridente. Y Chung Mong-hong, hay que decirlo, estudió fotografía antes que dirección, y creo que esto explica bien el cuidado puesto en estética de la película. Pero es una fotografía que no es solo ornamental, como sucede en muchos casos en los que se dice qué buena fotografía, pero no se está dialogando con la trama. Por cierto, el fotógrafo de esta película es el propio director, pero aparece con el crédito de Nagao Nakashima, pero este es un seudónimo que utiliza también en otros trabajos como director de fotografía. Y en la conversación que ya mencioné, que tuvo este director con Ang Lee, se menciona, bueno, más bien, Chung Mong-hong hace una distinción muy tajante entre cine de géneros y melodrama, para decir que él se siente más seguro dirigiendo cine de géneros porque él prefiere las emociones contenidas. Me llamó la atención esta división tajante porque el melodrama puede considerarse un género, y sin embargo lo que Chung Mong-hong dice queda perfectamente claro y queda perfectamente ilustrado si uno compara una película como I, Son con otra con la que tiene mucho en común, que es la película Waves de Trey Edward Shults. Es de 2019. Aprovecho para recomendarla, si no la han visto, la comenté en la crónica del Festival de Toronto que hice ese año, y ahí mismo en una breve reseña digo que justo me gusta porque es un melodrama totalmente asumido. Ambas películas, Son y Waves, son historias sobre padres que ponen en sus hijos expectativas muy altas y que esto en algún momento tiene consecuencias. Ambas películas abarcan periodos de tiempo largos con el fin de explorar las consecuencias en varios miembros de la familia. Lo que las hace muy distintas es el tono. El material de ambas películas es dramático, y el material de Son es tan emotivo como el de Waves, pero su tratamiento, el tratamiento de la película taiwanesa, es mucho más restringido. En su segunda mitad incluso se acerca al cine negro, y creo que lo que hace emotiva a Son no es tanto el uso de recursos para subrayar las emociones, sino simplemente que no tan simplemente, sino un guión lo suficientemente trabajado como para que el director y el guionista, es una colaboración, lleven al espectador a darse cuenta de cómo él también ha construido expectativas alrededor de los personajes, y cómo esto suele suceder también en la vida real, con sus consecuencias no siempre positivas. Son de Chung Mong-hong está en Netflix, está ahí escondidita en esta plataforma. La pueden ver hoy mismo si quieren, y yo los invito para que me acompañen aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.